Y ya tenemos a la primera invitada de la jornada, y le damos la bienvenida, si no me equivoco ya está enganchada y nos puede saludar, a María Bibilori, que es parte de la colectiva, y ahora nos va a explicar bien qué es o de qué se trata la colectiva, así que le damos la bienvenida a María. María, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Berbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Bueno, cuente nomás, ya lárguese porque la pregunta inicial, que me parece que es la que se obliga en este caso, ya está hecha. ¿Qué es la colectiva? Bueno, iba a ir por esa. La colectiva es un movimiento que surgió hace muy poco. Nos juntamos varias jugadoras, exjugadoras, entrenadoras, hay gente de todos lados del básquet femenino. Y la idea fue darle un poco de voz a los reclamos históricos de la rama femenina, particularmente en el básquet. Bueno, tuvimos algunas acciones concretas en lo que fue este primer mes de existencia. Algunas salieron en las redes y tuvieron bastante difusión, como fue el apoyo al reclamo de las gigantes. Hubo también una contestación al proyecto de estatuto de CAB. Bueno, y estamos trabajando para seguir construyendo este espacio. María, ¿cuál fue el primer acercamiento? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvieron con las gigantes? Recién comentabas principalmente el apoyo al reclamo que hicieron público hace un mes exactamente. Bueno, ¿cómo fue el acercamiento y de qué manera empiezan a trabajar en conjunto con ellos? El acercamiento fue inmediato. A ver, el ambiente por momentos es chico y nos conocemos un poco todos, así que un poco todas estábamos en contacto entre nosotras. Quisimos darle visibilidad al reclamo de ellas, así que una vez que se abrió el espacio al público y que salimos a las redes, les preguntamos a ver si estarían de acuerdo en armar algo en conjunto para que también se escuchara mejor su reclamo, y fue como bastante natural que se trabajara a la par. ¿Y cómo sería, si bien nombraste algunos de los reclamos que todos venimos conociendo, ¿tienen algún plan de acción de ir primero tocamos esto, después esto? ¿Cómo sería esa parte? Bueno, mira, hay cuestiones como más históricas y del día a día de la rama femenina que conocen todos, que es, por ejemplo, que no tenemos horario de cancha en los clubes, que muchas veces, no tenemos a veces entrenadores preparados, que no tenemos financiamiento para competir, que no hay muchas ligas competitivas, que muchas veces las asociaciones no tienen competencias en la rama femenina. Y digamos, esos reclamos son como básicos para que pueda haber realmente básquet femenino. Después queremos también trabajar otras cuestiones respecto de la representación que tenemos en las distintas asociaciones o en los distintos niveles de toma de decisión, federaciones, clubes, confederación desde ya. Y creo que por otro lado también está la idea de pensar cuál es la práctica del básquet que se viene llevando a cabo, no solo en la rama femenina, sino en general, porque también hay algo que es real, que es que un poco lo que se hace en la rama femenina es como una réplica de lo que sucede en la rama masculina. No es que hay un pensamiento particularizado sobre cómo tiene que ser la práctica del básquet femenino. Así que un poco también la idea es pensar cuáles son esas prácticas, si estamos de acuerdo, si no es que se están replicando algunas de las violencias, por ejemplo, que existen en el deporte argentino. Así que también como un tercer espacio para pensar sería ese.
más allá de lo que vos venís comentando, hay dos cuestiones que yo quería tocar particularmente y me gustaría conocer la opinión que tenés vos o que tienen ustedes dentro del colectivo al cual vos en este caso estás representando. Una es cuál es la visión o mejor dicho, cuál es la visión que tienen ustedes en cuanto al menos voy a hablar por mí, escasísima representación que tienen las mujeres tanto a nivel de entrenadoras como a nivel dirigencial. Por ejemplo, en ACEPA, que es la nueva organización que nuclea a los entrenadores argentinos, si bien uno entiende que es una organización nueva porque tiene muy pocos meses de creada, hay solamente una mujer dentro de la mesa directiva, que es Laura Kors, y en lo que es la mesa de decisiones de la nueva CAP no hay mujeres, por ejemplo. Todos los presidentes de las federaciones son varones. ¿Qué análisis han hecho de eso? Y yendo un poquito más allá, ¿por qué creen que pasa, y ahí ya metiéndonos en cuestiones más de fondo, que hay tan poca representación de las mujeres en esos ámbitos? Bueno, a ver, son creo que dos preguntas que van por separado. La primera, estamos de acuerdo con vos en que hay una escasísima o prácticamente nula representación de las mujeres en todos esos estratos. Un poco la carta que enviamos a CAB quería contemplar eso, porque una de las banderas del proyecto de estatuto que ellos están trabajando o ya terminaron de trabajar y están a punto de aprobar es justamente la representación, no quisiera decir la representación femenina, pero un poco se jactan de haber incluido esta cláusula en la cual no pueden ser todos los representantes del mismo género, ¿no? Y con eso estarían saldando esta deuda histórica de falta de representatividad de las mujeres en esos ámbitos. Creo que nosotras fuimos bastante claras en decir que esa cláusula no lo salda, porque con que haya una mujer en alguno de esos estratos no se salda la falta de representatividad. Y hay que trabajar de manera integral y participativa con estos sectores para que realmente podamos acceder a esos cargos, trayendo quizás los reclamos del femenino, ¿no? Pero también tiene que estar ahí una persona que realmente se haga cargo de la situación que vive hoy el femenino. Y la segunda pregunta, bueno, ¿cuáles serían más bien las condiciones de fondo por lo que esto es así? No sé, creo que te toca dar una respuesta casi sociológica de cómo está estructurado el deporte. Hay una clara, digamos, el deporte como dispositivo social está enmarcado en esta estructura hegemónica masculina, y creo que por eso no hemos accedido a esos lugares. El deporte está pensado para el hombre y solo después, como secuela, se piensa que también se puede abrir para la mujer, y en ese sentido está hecho por y para varones. Creo que esa es la causa principal de que no ocupemos esos cargos. Y una vez planteadas las distintas problemáticas que padece el básquet femenino, ¿cuáles son las acciones que plantean ustedes llevar adelante con el colectivo? Bueno, eso requiere mucho trabajo, ¿no? Pensar cuáles son las acciones, cuál es la mejor manera de encaminar las acciones, porque si bien hay muchísimas ideas y hay cuestiones muy básicas que se vienen reclamando desde hace mucho, como que todos los clubes cuenten con ambas ramas, y si bien, por ejemplo, la normativa FIBA ha colaborado en que la rama femenina un poco se desarrolle por esta exigencia de que tiene que haber selección en ambas ramas para la competencia internacional, y eso se replica a nivel provincial en Argentina. Digamos, hay cuestiones básicas que todos conocemos, acciones que se podrían llevar a cabo mañana sin mucha más discusión. Hay otras acciones que quizás requieran pensar seriamente, sentarse a pensar y a debatir un programa mucho más participativo y que piense en el desarrollo de la rama femenina. Bueno, eso va a requerir tiempo y que nos sentemos a construirlo. En este momento la colectiva está dividida en comisiones para facilitar, digamos, el trabajo en común y poder ser efectivas, ¿no? A la hora de poner todas estas ideas sobre la mesa. Así que se va a estar trabajando desde distintos aspectos
cómo llevar adelante esas acciones. Estamos pensando en la parte legal de normativas, como fue el caso de los estatutos, estamos pensando otro sector más de formación y de capacitación, de cómo pensamos los roles de los entrenadores, las entrenadoras. Bueno, hay muchas cosas para abarcar, digamos. Y en ese debate también está claro que el papel de los más chicos, tanto de las chicas y de los chicos, es fundamental para el futuro. ¿Tienen algún plan sobre eso? Porque, por ejemplo, acá en Corrientes, en Regatas, a partir del año que viene va a haber básquet mixto, por ejemplo, en categorías formativas. ¿Cómo lo tratan a eso? Y es algo que está sobre la mesa, el tema de formativas. Creo que esto lo hemos discutido varias veces porque es un tema que está bastante presente. Se ha ido desarrollando una especie de básquet mixto a nivel formativo hasta la categoría sub-13, que no sé si salda la falta de competencia que puede llegar a tener una nena de esa edad. Primero porque no sé qué tan desarrollado está ese proyecto, qué tan analizado está la cuestión de la competencia mixta, si bien en primera medida parecería que favorece mucho el desarrollo de las jugadoras al entrenar con los varones. Pero no hay, por ejemplo, programas planteados con qué pasa con las nenas cuando salen de lo que es formativas o minibásquet. Ha habido muchísimos casos que se han quedado sin competencias. Estoy ahora recordando el caso de esta nena en Bragado que clasificó al provincial con el equipo de varones. Y a nivel provincial, como no había legislación para que pudiera jugar, ella se quedó afuera del equipo, siendo la capitana y la base titular del equipo de varones. O sea, me parece que todavía falta pensar un programa más estricto respecto del básquet mixto a nivel formativo. Pero ya te digo, no tenemos todas las respuestas, sino que nos estamos sentando a construirlas. Como bien decías, seguramente no tenés las respuestas a un montón de interrogantes que se van generando y por lo menos a quienes armamos el programa, me parece que todo este tipo de iniciativas o de agrupaciones que plantean este tipo de cuestiones siempre son positivas y van a ser positivas y por eso también estamos contentos de que tengan el espacio como para poder contarlo. Ahora, ya yendo un poco más a las soluciones alternativas que se pueden encontrar, ¿qué soluciones de rápida implementación ustedes de alguna manera piensan para alguno de los problemas que hay? Sabemos que el básquetbol femenino, o en su rama femenina, como me gusta decir a mí, tiene un montón de problemas a nivel profesional y a nivel formativo. Pero ¿cuáles son ustedes las soluciones de repente más importantes o quizá que tengan más a la mano que dicen, bueno, esto lo podemos implementar en el corto plazo y es un paliativo para determinadas cuestiones? A ver, yo creo que primero tiene que quedar claro que hay una cuestión importante, que es que la rama femenina está postergada, y una vez que eso se acepte, se puede empezar a construir a partir de eso, porque yo no creo que hoy esté absolutamente aceptado por todos los actores del básquet que eso es así. Quizás en este reducto nosotros lo pensamos así y muchas otras personas también, pero creo que no se van a poder generar acciones ni políticas si eso no queda claro que es así. Si no queda claro que hay una desigualdad respecto del básquet femenino, va a ser muy difícil poder empezar a pensar acciones por más mediatas o inmediatas que sean. Igualmente, pensando acciones inmediatas, me parece que hay cuestiones básicas, como por ejemplo en lo laboral, favorecer que haya entrenadoras mujeres en ambas ramas. Se pueden pensar, no sé, cupo de entrenadoras o cómo hacemos que más entrenadoras lleguen a los programas de NEVA. Desde ya que fomentar que haya ambas ramas en los clubes es básico, porque ahí es donde las jugadoras se van a entrenar. Ahora, ¿cuáles son las normativas que hay que generar para que los clubes se vean obligados a tener las dos ramas? Bueno, eso hay que pensarlo. Lo hacemos a nivel asociativo, lo hacemos a nivel federación, pedimos a CAB que baje líneas. Si un club del masculino no tiene o no tiene un proyecto serio en la rama femenina, ¿puede competir en las grandes ligas del masculino? Bueno, quizás haya que empezar a presionar por ahí.
Hace un rato comentabas... Sí. Perdón, hace un rato comentabas que estuvieron en diálogo con la CAP acerca de la reforma del estatuto. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron y en qué instancia crees vos que están en cuanto a la comunicación que tuvieron? Te estaría tirando una primicia porque no, lo estábamos por publicar ahora, pero se va a publicar después del programa calculo, que es justamente que recibimos la respuesta de CAB, que fue muy escueta, muy técnica, escrita por el abogado de CAB, que es la persona que además escribió todo el estatuto, el proyecto de estatuto. Es muy técnica, no contempla ninguno o diría solamente uno de los puntos que nosotros proponemos en nuestra carta. Y bueno, me parece que la forma de la carta, siendo tan técnica en un lenguaje tan de una persona del ámbito del derecho, que solo otra persona dentro del ámbito del derecho quizás pueda entender o mirándolo con lupa, me parece que no abre el diálogo, sino que lo clausura de nuevo bastante. Así que en qué instancia de conversación estamos, diría que no estamos ni conversando en este momento. Porque bueno, enviar y recibir mails no es generar un proceso participativo y democrático, me parece. ¿Y hay otros modelos en los que se puedan apoyar, por ejemplo, en la rama femenina en Estados Unidos, que, por ejemplo, en lo que es NSA femenina o la WNBA, tienen programas mucho más coyunturales? ¿Va por ahí la mano? ¿Pueden copiar cosas o no se puede comparar? Yo creo que sí, que hay muchísimas cosas que pueden servir de modelo en países que tienen la actividad mucho más desarrollada, como vos nombraste Estados Unidos. Yo conozco mejor por ahí el proyecto de Canadá. Estuvimos viendo cuáles son los estatutos de Australia y de otros países que son potencia en la rama femenina. Y algo que, perdón, volviendo a la pregunta anterior, porque me lo recordaste con esto, acciones concretas, inmediatas. Por ejemplo, todas esas federaciones, la Federación Estadounidense, la Federación de Canadá, la Federación Australiana, la Federación Española, vos entrás a la página web y no están divididas en básquet y básquet femenino. Es básquet y después si querés entrar a la selección masculina, entras a la selección masculina, y si querés entrar a la selección femenina, entras a la selección femenina. Digamos, y ahí hay otro modo de acceder a la información, ¿no? El básquet femenino se muestra siempre a la par del masculino. Y de hecho tienen, si bien en esos países también hay grandes diferencias entre uno y otro, entre una competencia y la otra, se va minimizando un poco esa distancia, ¿no? También cómo se presenta al mundo tu competencia interna, me parece que si el básquet femenino no se difunde, bueno, ahí hay una acción concreta inmediata para hacer, darle la misma difusión al básquet femenino que al básquet masculino. Digamos, la colectiva sacó un video con, creo que fueron 7 gigantes que participaron, o sea, 7 de tus representantes máximas, y la difusión que tuvo fue muy buena, pero fue entre las redes, entre un núcleo muy cerrado. Imagínate vos si la selección masculina de básquet saca un video con 7 representantes hablando. La difusión sería otra, ¿no? Desde todos lados. Entonces ahí hay una acción, por ejemplo, concreta e inmediata, que es la difusión. La atención que se le da a esto, los medios que convocan al femenino y los medios que no se hacen eco del deporte femenino. Sí, mismo nosotros nos hemos encargado, a ver, me voy a poner yo la medalla porque soy el que traigo el tema a la mesa, de, por ejemplo, hablar del mundial de básquetbol, de masculino es el mundial de básquetbol, sin embargo el femenino es el mundial de básquetbol femenino, como si fuera otro deporte, pero bueno, es otra cuestión aparte. Hacemos las 3 últimas, una cada uno, así desde ya te agradecemos el tiempo y la deferencia para con nosotros. Vos hablabas hace un ratito del tema de la falta de repente de ida y vuelta en un montón de cuestiones. Lo que voy a decir es a título personal, no representa la opinión ni de Nacho ni de Ivana, pero mi percepción es que cuesta mucho sentar a todos los estamentos del básquetbol en su rama femenina en una misma mesa. Y la otra percepción que tengo es, pareciera muchas veces, por cosas que a uno le llegan de distintos lados, que es como que están todos peleados. Pareciera que se hacen muchas cosas y muchas de las cosas que se hacen, no todas por suerte, frenan el avance en vez de sostenerlo. ¿Vos tenés la misma percepción?
estoy muy errado, estoy del todo errado, no estoy nada errado, porque es, y reitero, una percepción. Mirá, me parece que, primero, hablar de cuáles son los estamentos del básquet femenino y si se sientan a dialogar o no, diría que todos los estamentos del básquet femenino están penetrados por personas representantes del básquet masculino. No hay personas encargadas específicamente de la rama femenina. En cuanto al diálogo que hay dentro del básquet femenino, justamente como no hay una línea de acción y una política que nos unifique, más difícil va a ser unificarnos entre nosotros. No creo que estemos divididas. Sí creo que se busca mostrar que lo estamos, o que se busca mostrar que no hay un frente común, porque, bueno, es más difícil entonces ¿no? Permitir que nos organicemos hacia adentro y generar realmente una política a favor de la rama femenina. Déjame agregarte algo que me parece fundamental. En una entrevista que sube Pick and Roll, no le quiero errar, pero creo que fue Fabián Borro el que dijo que al básquet femenino le faltaba como una organización, ¿no? Organización en cuanto a un frente que representara al básquet femenino. Yo me pregunto si el básquet masculino requiere de tal frente o se nos está exigiendo que demos cuenta de por qué reclamamos derechos que nos pertenecen. Digamos, tenemos que argumentar por qué nos pertenecen esos derechos y por eso tenemos que armar el frente, y en cambio es natural que al masculino esos derechos estén ya visibilizados y respetados, y entonces no requiere de armar ningún frente, y siempre las que estamos peleadas y desorganizadas somos nosotras. Creo que ahí se le está errando en la lectura. Se nos está exigiendo como un poco de más. ¿Y cómo es la organización de ustedes? O sea, ¿cómo reparten los roles? ¿O quiénes pueden pertenecer, si quiere alguna de las chicas de la Liga Femenina directamente entrar y proponerles participar activamente? ¿Cómo manejan eso? La organización pretende ser muy horizontal, así que los roles son más si querés, de a qué le interesa a cada una trabajar. No hay una jerarquía dentro de la colectiva y puede participar cualquier persona que esté interesada en pensar la práctica del básquet desde otro lugar. ¿Cómo participar? En este momento estamos teniendo reuniones plenarias abiertas cada 15 días los sábados, pero probablemente pasen a ser semanales porque la demanda es mucha y mucha gente quiere participar. Y después, una vez que te incorporás a la colectiva, que es mínimamente haber participado de esas plenarias para interiorizarte un poco de lo que queremos hacer y de lo que estamos construyendo, te repito, estamos organizadas en comisiones de trabajo, con un diálogo entre cada comisión y bueno, vamos llevando adelante las distintas actividades. Ya que me quedó la última, te saco un poquito de la cordialidad y te pregunto cuál es tu mayor deseo con respecto a esta movida, el momento en el que digas, bueno, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Creo que no vamos a llegar hasta acá llegué, pero sí me gustaría que se pueda pensar el básquet femenino con la misma importancia que se piensa el básquet masculino, pero desde otros lugares, ¿no? Porque también es un deseo de transformar la práctica deportiva, de quizás repensar cuáles son los valores que están manejados dentro del deporte, los valores de competencia, de exitismo, de heroicidad también, y qué actores se están quedando afuera, ¿no? Nosotras también tenemos una comisión muy fuerte de géneros y sexualidades, y en este momento las personas trans no pueden, por ejemplo, participar del básquet a nivel competitivo porque no hay normativa a nivel prácticamente mundial. Entonces, bueno, seguramente que un ideal sería un básquet mucho más amplio y plural. Bien. Por último, vamos a hacer última vez, redes, por favor, para que se pongan en contacto con ustedes. Claro, facilísimo de aprender. La colectiva básquet en Instagram, Twitter, Facebook y Gmail también, colectivabasket@gmail.com. Perfecto, combo completo. Bueno, María, millón de gracias por el tiempo. Ojalá se noten avances. La verdad que
nos jactamos de ser un programa dentro de la programación, no solamente de UQ Web Radio, sino de todos los programas, digamos, relacionados a este deporte, que le da mucho espacio al básquetbol de las chicas, y estamos contentos de que se hayan podido comunicar con nosotros, y ojalá haya avances, reitero, porque me parece que es la mejor noticia, que sean, quizá puedan ser chicos, pero que sean constantes, y que sean avances, que no frenemos en ese avance. Así que muchísimas gracias y seguramente estaremos hablando en breve. Bueno, muchas gracias por el espacio. Pasaba María Bibiloni, parte de la colectiva. Nos vamos a escuchar un poquito de música, y después vamos a hablar con nuestro compañero, el licenciado en psicología, Gustavo Mena, acerca del retiro. Ahí está.